Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que ustedes están viendo este video. Les habla Pedro Merosa, su compañerito, y pues hoy me toca explicarles lo que son disparadores. Más que nada, hay que entrar en contexto que son los disparadores, o triggers, o tigres, como lo decimos nosotros. Prácticamente es un objeto de la base de datos con el que se nombra o se asocia a una tabla, es decir, que se les asocia a cualquier tipo de tabla que nosotros queremos que se active el disparador, y este se activa cuando ocurre un evento en particular para la tabla, ya sea al momento de insertar, al momento de modificar y al momento de eliminar. Pero para meternos un poquito más de lleno a los disparadores y todo eso, hay que saber que cuando se crea un disparador se utilizan los que son dos tablas virtuales que se generan automáticamente, que son los de inserción o inserted y los de eliminación, deleted o delete. Entonces, y ustedes miran qué son esas dos tablas. Momento, ya se lo voy a explicar un poquito. Y aquí hice una mini presentación para explicarles un poquito de cómo funciona con PHP con otros gestores de base de datos. En este caso me basé un poquito en lo que es con MySQL, ¿verdad? Pero no voy a explicar eso, sino que vamos a lo que vamos, que es PHP y cómo lo trabaja ellos. Entonces, al trabajar con disparadores, como le digo yo, se trabajan con dos tablas: inserted o inserción y deleted, eliminación. Entonces, aquí mismo como lo estoy repitiendo, y quiero ver si aquí tengo la función de láser. Sí, aquí tengo el poner láser. Dice inserted o deleted. Son dos tablas que se crean automáticamente cada vez que se dispara un trigger o un disparador. Inserter almacena cualquier fila que se vaya a añadir a la tabla. Es decir, que inserter es una tabla que se utiliza más que todo cuando se va a insertar. Es decir, si ustedes van a hacer una acción una acción, pongámosle, de inserción, en esta tabla va a guardar la información o lo que desea prácticamente insertar a la tabla que ustedes quieren hacerle la inserción. Es decir, es una tabla específicamente solo para el momento de inserción, que se genera automáticamente utilizando una copia de iniciación de la tabla que nos desea hacerle. No sé si me entienden ahí. Si no me entienden, pues me hacen preguntas en el salón. No hay ningún problema, le voy a contestar bien eso. Porque si esto es un poquito bien al revésado, ¿verdad? Y es un poquito más complejo. Pero para que entiendan bien. Vaya, ya después de eso, eh, vemos lo que son la tabla deleted o de eliminación o de eliminar, que almacena cualquier fila que se vaya a borrar de la tabla. Es decir, que delete prácticamente es la tabla donde se va a guardar la información antigua o la que se va a borrar, ya sea por medio de una acción de deleted o por la de un update, que más adelante se lo va a explicar. Y ustedes miran, ¿qué tienen que ver estas tablas con PHP Pues sencillamente de eso se trata, que la tabla de PHP trabaja. Si ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros hacemos un inner join, nosotros lo que hacemos es prácticamente darle un alias a la tabla al momento de hacer un inner join. No sé si ustedes si se acuerdan de eso. Pues más o menos es lo mismo lo que hace PHP que prácticamente lo que hace es que hace la consulta a la tabla de inserción, pero en vez de llamarse insert le pone new. Por eso cuando ustedes vieron en la clase del licenciado que él ponía new punto nombre de la columna, es porque se estaba refiriendo o se está haciendo referencia a una columna de una fila existente que está almacenada en la tabla de inserted. Prácticamente es como que al momento de hacer la inserción, esa tabla copia prácticamente todos los campos de lo que nosotros estamos mandando a la inserción. Entonces, esta tabla de inserter hace referencia hace new hace referencia a la tabla inserted. Igual para all, que hace referencia a una columna de la tabla delete en la cual es la que se va a borrar o se va a eliminar. Ya van a ver un ejemplo. Que en esta mini diapositiva, que el que la quiera, pues que me lo diga, la voy a subir a mi drive, y que la quiera, pues para que se den cuenta un poquito más de cómo funcionan los triggers, la manera que funcionan los triggers, en la manera de actualizar, insertar y modificar. Pues comencemos con eso.
Inserción. Insert añade filas en la tabla inserted. Si ven aquí, vemos un pequeño ejemplo. Y como ven, al momento, aquí hay un ejemplo que se está insertando esta información. Entonces, al momento que se está insertando esta información, ¿qué es lo que hace? Viene inserted y la está guardando automáticamente en la tabla de inserción, es decir, en la tabla de inserted. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el new? Prácticamente. Por eso lo he dejado aquí a la par para que tengan la referencia de cómo funciona en otros gestores de base de datos con PHP-MyAdmin. Lo mismo con el de borrado. Cuando se borra una información de la base de datos, esta se guarda automáticamente antes de ser borrada en la tabla deleted. Ahora ahí viene lo bonito. En las actualizaciones, un update añade filas en las tablas. ¿A qué se refiere? Que cuando ustedes van a hacer la pequeña inserción o van a hacer una pequeña modificación a una tabla, ahí donde se guardan dos cosas, porque cuando se va a hacer la información de la información nueva, y también se va a guardar la información vieja. A eso se refiere. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí dice update publisher set put id igual 9988 from publisher where put id sería 9999. ¿Qué está haciendo? Que está actualizando y modificando esta información, pero se está guardando en inserted la información nueva y en delete se está guardando la información vieja. Esa es la forma más sencilla y menos, no sé si me entendieron ahí. Como les repito, esto es un poquito más complicado y si tienen dudas con eso, pues pregúntenme un poquito en el salón de clase, no hay ningún problema, le voy a atender lo que se pueda, ¿verdad? Pero vaya, ya finalizando la diapositiva, vamos a empezar lo que es en sí cómo funciona ya en PHP-MyAdmin en la forma práctica, ¿verdad? Cómo crear lo que son los famosos disparadores. Para eso, para crear un disparador, voy a pausar lo que es un video. Bueno, voy a crear lo que es una nueva tabla, ¿verdad? Entonces por acá vamos a crear una nueva tabla y vamos a llamar esa tabla trigger fruta, y vamos a agregar todos los campos que pertenecerían a esta tabla trigger. Pausaré un momento el video para no aburrirlos tanto con la digitación, ¿verdad? Entonces pausaré un momento el video para mientras, y serán en mi caso serán unos minutos, pero ustedes serán unos segundos. Ok, volviendo con lo que les prometí, ¿verdad? Que aquí está prácticamente la pequeña tabla que vamos a crear, que sería trigger fruta. Porque sí, vamos a trabajar con la tabla que estuvimos trabajando con los procedimientos relacionados, que en este caso sería el de frutas. Entonces, como podrán ver, los campos que hemos creado acá, prácticamente estamos guardando dos campos nuevos, que sería nombre fruta nuevo y nombre fruta viejo. Le hemos puesto así para que no haya confusión, ¿verdad? De cuál es cuál. Porque yo normalmente lo trabajo como ID color, que es el campo actual que se está trabajando, y luego y luego le pongo ID color viejo. Pero por cuestión práctica, para que todo el mundo lo entienda un poquito mejor, lo vamos a poner como color nuevo y ID color viejo. Entonces, como podrán ver y como dijo el ingeniero, el licenciado Cristian, esta tabla solo es una tabla extra que se crea al momento de crear los triggers. Esta tabla, como guardará información de prácticamente todas las foráneas, o sea, es una copia exacta de esta tabla, que es lo que va a ir cambiando, la información que vamos a ir insertando en este campo. Por cuestión práctica, prácticamente solo le voy a crear lo que sería el de modificar. Entonces, para hacerlo un poquito más, para hacerlo más corto, ¿verdad? Porque yo siento que si es bastante redundante estar haciendo cada rato los tres triggers, ¿verdad? Pero prácticamente se llevan la misma lógica. Entonces, para hacer un buen trigger relacionado con la tabla fruta, vamos aquí a fruta y vamos a dar lo que es un disparador. O sea, para crear un disparador nos vamos a dirigir a la tabla que nosotros queremos crear el disparador, que en este caso sería fruta. Luego nos vamos a disparadores. Aquí ve, aquí en la barra de la pestaña de arriba saldrá disparadores. En algunos casos, no digo que siempre, ¿verdad? Pero en algunos casos su tabla, más de alguno va a tener este problema. Va a decir, ¿y en dónde diablos está disparadores? Porque no lo hay acá en mi actual ventana. Sencillo.
Se dan acá y le dan a más, ahí saldrá disparadores. Ahí creamos el disparador. De ahí nos vamos a dar un nuevo, aquí dice agregar disparador. Y aquí podemos trabajar con diferentes, agregar un nuevo disparador. En cuestión práctica y cuestión de tiempo, yo lo que voy a hacer es editar. Voy a pasar un video el video. Perdón, resumiendo porque si no tenía la guía a la mano, perdón por eso. Pero sí, entonces lo que vamos a crear aquí es el trigger, más que todo el de modificar, que es este. Es lo mismo, prácticamente vendría siendo casi lo mismo que como hicimos con los procedimientos almacenados. Solo lo que cambia son algunos campos. Por ejemplo, el nombre disparador vamos a ponerle, por ejemplo, trigger, como pasa aquí en la información que nos parece, que nos mandó el licenciado Christian, que sería trigger mod, y aquí vamos a ponerle un ejemplo, fruta. Donde dice tabla se refiere a qué tabla de la base de datos que nosotros queremos utilizar en la que vamos a crear el trigger o el disparador. En este caso vamos a hacer la tabla fruta. Tiempo. Esto es muy importante. Esto es demasiado importante para explicárselos. Cuando se refiere con el tiempo, se refiere automáticamente a que nosotros queremos decirle al disparador en qué momento se va a activar. Entonces, a eso se refiere con el tiempo. Before se indica el momento en que la acción del disparador se activará antes de cada registro. Es decir, cuando ustedes hacen un registro, phpMyAdmin trabaja con before, que es antes, y after, que después. En el caso de MySQL Server, de SQL Server, trabaja de before, after, y la última que no me acuerdo era in o on, o no me acuerdo cuál era, pero trabajaba de una manera muy diferente, ya que en SQL Server trabajaba de tres maneras, que era antes, durante o en el momento exacto que se estaba insertando. Pero eso ya va a quedar para otra historia, a ver si o investigo un poquito más sobre eso, si tienen tiempo después del examen de certificación. Pero en pocas palabras, esto es muy importante porque estoy diciendo before, antes estoy diciendo o antes de ejecutarse en el evento o después de ejecutarse en dicho evento, ya sea modificar, eliminar, insertar. Por como lo estamos trabajando, como lo enseñó el ingeniero Christian, que lo vemos con un after. Y qué tipo de evento que le venía comentando, si es una inserción, una modificación y una eliminación. Para este caso yo voy a ocupar lo que es el update. Ok, entonces por cuestión práctica vamos a copiar y pegar lo que es el código que nos mandó el ingeniero Christian, siempre tomando en cuenta esto, el inserito, todo esto hasta el behind, este pequeño bloque. Entonces, hay que tener en cuenta en claro esto. Y perdón que se me olvidó, que siempre les comentaba que, sí, error mío. Se me olvidó comentarles que tengo que mostrar también estas tablitas, las columnas, para que al momento que no se pierda qué es lo que quieren hacerse, ¿verdad? Como en este caso la estamos insertando en la columna de trigger frutas, aquí tenemos que saber qué inserción o a dónde vamos a insertar cada cosa. O si no, creen una pestaña aparte. Y ahí pueden ver la estructura de cómo va a ir cada cosa. Yo prefiero trabajarlo así porque solo le doy doble clic aquí el texto y solo lo copio y lo pego. Entonces, voy a crear eso ahorita. Vamos a poner otra vez trigger mod fruta. Mod fruta. Ajá. Fruta after update. Y vamos a crearlo. Behind. Y aquí pego el código del ingeniero, del licenciado, y dice trigger alumno. Vamos a cambiar esto y vamos a ponerle trigger fruta. Uy, perdón que lo puse así. Va, trigger fruta. Y en un momento voy a pasar el video para adelantarles un poquito de cómo va quedando el trigger. Y en un momento regresamos.
Ok, ya volvimos y antes de comenzar a modificar lo que es los campos de inserción, dejes comentarles algo. Más que todo en esta parte donde dice New ID Frutas o New ID Frutas, es a esto a lo que yo me estaba refiriendo cuando les mostré la información de que prácticamente la tabla de inserción. Entonces, acuérdense de esto, entonces es lo que les estaba yo comentando. New ID Fruta se está refiriendo a la tabla que se está insertando, se está modificando. En este caso es donde se está guardando la información nueva. Entonces ahí pongo ID fruta y aquí hay new nombre se refiere a al nombre de la fruta nueva. Entonces en este caso sería esta vez. Nombre fruta. Nombre fruta, que es el nuevo nombre de la fruta nueva. ¿Y cuál es el nombre de la fruta vieja? El all.nombre fruta. Es lo que yo le estaba comentando. New se refiere al alias que se refiere a la tabla insert. Y all se refiere al alias que se refiere al alias de la tabla delete. O sea, donde está guardando la información nueva y la información vieja. Perdón que sea tan redundante en esto, pero necesito que ustedes también aprendan a manejar muy bien esto porque acuérdense que en esa certificación no vamos a recibir mucha ayuda y tampoco vamos a tener tanto en internet. Por eso recargo bastante en esta parte. Pero ahí lo demás solo es como les comentaba, copy paste de esto, de ID color, qué color es este si es nuevo y ID color que es viejo. También ID sabor, que es ID sabor, que es esto, y ID esto, que es esto. De ahí borramos esta, que esta no, toda la información está de más. Tengamos muy en cuenta lo que nos dijo el ingeniero Cristian. User es una palabra reservada o un método que ya trae PHPMyAdmin para traer la información del usuario que está realizando prácticamente la modificación. De ahí, now se refiere, aunque parezca en gris, pero esta significa más que todo para saber la hora y fecha que se realizó y el nombre de la acción que sería actualizar. Terminamos el bloque y le damos en definidor. Le damos en continuar y se nos queda creado automáticamente el trigger. Y aquí nos veremos ver que aquí dice disparador, trigger mod fruta, editar, exportar, que se puede exportar también el trigger, se puede eliminar, en qué tiempo lo va a hacer y en qué evento. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a modificar, le damos que si hacemos la página, le damos que sí, porque se guarda automáticamente. Vamos a modificar lo que suba. Pongámosle que la uva sería 5 minúscula. Y si nos vamos al trigger fruta, veremos que automáticamente se ha guardado cabal la información de uva, que es minúscula, con esta, el ID color, con el nuevo con el viejo, el sabor nuevo con el viejo, el usuario que lo creó, la fecha y la hora que lo actualizó y qué acción fue.